Buenos días a todos los que van ingresando ahorita, los que se pararon tarde, los que están desde temprano. Vamos a comenzar con la clase de hoy. El día de hoy vamos a trabajar con el tema de homeostasis. ¿Alguien tiene idea de lo que es la homeostasis? ¿Qué será la homeostasis? ¿Con qué palabra lo podemos asociar? Nadie tiene idea. Con el equilibrio, dice Paolo. Muy bien, ¿equilibrio de qué? Sí, mantenimiento de la temperatura corporal, por ejemplo. ¿Qué más? Equilibrio de todos los sistemas de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo actúa, nuestro organismo actúa como un sistema. Todo es un mecanismo. Entonces la homeostasis va a ser el proceso de mantener el equilibrio de ese sistema o de ese mecanismo que tiene nuestro cuerpo. Mantenimiento de la glucosa también es otro de los mecanismos que se tratan de equilibrar. Entonces vamos a comenzar con el tema. Les voy a compartir las diapositivas. ¿Logran observar las diapositivas? Sí. Entonces vamos a comenzar. Como les decía, vamos a trabajar con el tema homeostasis. Si ven estas imágenes que están aquí, está relacionado con el equilibrio. Entonces, es cuando el organismo va a tratar de mantener en equilibrio todas las condiciones de él. O sea, él mismo se va a mantener en equilibrio. Va a emplear diversos mecanismos para controlar todas las funciones de su cuerpo. Entonces, aquí tiene un desequilibrio y él lo va a lograr equilibrar mediante las acciones que va a ejecutar. Vamos a comenzar definiendo lo que es homeostasis. Este término viene de dos raíces griegas, que son homoios, que quiere decir lo mismo o semejante, estasis, que significa permanencia o posición, es decir, mantener en permanencia o en la misma posición alguna actividad de nuestro organismo. Entonces, ¿qué definición podemos formar? Que la homeostasis es la capacidad que tiene todo ser vivo de mantener constantes las condiciones internas para vivir. Es decir, que el organismo va a ser capaz de controlar y regular todas sus acciones para que se pueda mantener en equilibrio. Todos los organismos cumplen con este proceso, con la homeostasis. Todos los cumplen. Desde el unicelular hasta el pluricelular, desde el menos evolucionado hasta el más evolucionado. Pero se ha estudiado más en los mamíferos, en los organismos superiores. ¿Qué se va a mantener en homeostasis o en equilibrio? Principalmente el pH de los fluidos corporales, el nivel hídrico, es decir, el balance de agua de nuestro cuerpo, el balance de líquidos de nuestro cuerpo, la temperatura corporal, la presión arterial mediante la vasoconstricción y vasodilatación de las arterias y el aporte de nutrientes a las células. Recuerden que las células tienen la capacidad de dejar entrar y salir la sustancia que ella requiera. Esto lo hace mediante la membrana celular. Entonces también va a haber un equilibrio. Principalmente el equilibrio se da desde el nivel celular para aportar a todos los tejidos y órganos de nuestro cuerpo. Entonces, ¿les queda claro lo que es la definición de homeostasis? ¿Cuál sería el sinónimo de homeostasis en este caso entonces? ¿Con qué palabra, en vez de decir homeostasis, qué palabra podemos decir? Equilibrado o equilibrio, muy bien. Homeostasis equivale a equilibrio de nuestro cuerpo, equilibrio de nuestro sistema. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una temperatura corporal que es constante a 37 grados centígrados. Solo admite o se considera todavía normal con un rango de variación de 1 grado centígrado, es decir, o 1 grado centígrado menos o 1 grado centígrado más, no está tan fuera de lo constante. Tenemos que aproximadamente tenemos un 65% a 70% de agua en nuestro cuerpo.
Esas son condiciones constantes de nuestro cuerpo. Si eso varía mediante algún estímulo externo, nuestro organismo va a actuar para regular esa situación. ¿Cuáles son los mecanismos que emplea nuestro cuerpo o nuestro organismo ante un cambio? Este sistema de homeostasis se va a activar cuando nuestro cuerpo, nuestro organismo, sea capaz de detectar un cambio. Ese cambio puede ser a nivel intracelular o a nivel extracelular. Recordemos que entre las células, así como dentro de la célula hay un líquido, fuera de la célula también hay un líquido, el líquido extracelular. Al variar algo en ese líquido extracelular, las células van a detectar ese cambio y van a activar el mecanismo de regulación. Entonces, el cambio puede ocurrir en el medio intra y extracelular. Al ocurrir eso, que nuestras células capten eso, se va a iniciar una respuesta homeostática para controlar y regular esos cambios, para que nuestro organismo vuelva a su estado inicial o a su estado normal. Estos mecanismos se rigen por dos principios. El primero es la estabilidad, es decir, su principal función es mantener el organismo en estabilidad. Pero ¿cómo se produce una estabilidad? Cuando se captan ligeras inestabilidades, es decir, cuando hay por lo menos ligeros cambios, ahí es donde este mecanismo se va a activar para cumplir con su función, que es la de mantener estable nuestro cuerpo. Si no hay ninguna estabilidad, entonces no sirve de nada este proceso, pues. Entonces, el proceso existe porque nuestro cuerpo muchas veces tiene pequeñas inestabilidades. Pueden ser pequeñas como también pueden ser grandes inestabilidades. Y el segundo principio es que cumple con mecanismos de retroalimentación. Estos mecanismos de retroalimentación pueden ser positivos o negativos. Es decir, lo que sale de nuestro cuerpo va a entrar de nuevo en forma de instrucciones para regular o para controlar el sistema. Por ejemplo, si yo tengo una pérdida de agua, eso va a desbalancear mi nivel hídrico. Entonces, mi sistema va a captar ese cambio y va a entrar un proceso en mi organismo para regular ese balance hídrico. Mi organismo va a realizar alguna función para que eso se regule. Entonces, los mecanismos de retroalimentación consisten en eso, en que lo que sale vuelva a mi organismo en forma de alguna señal. Esa señal puede ser tanto química como eléctrica. Recuerden que todo se da por el sistema nervioso, por nuestro cerebro. El sistema nervioso trabaja de manera química y eléctrica, es decir, con impulsos eléctricos y con impulsos químicos mediante los neurotransmisores. Entonces, los mecanismos de retroalimentación es cuando algo está fallando, nuestro organismo se va a encargar de actuar generando instrucciones para que eso vuelva a su estado normal. Entonces, ¿cómo se inicia el mecanismo de homeostasis? Cuando se detectan cambios intra y extracelular. Allí es que se activa eso para poder controlar nuestro sistema. Y los principios son la estabilidad, es decir, mantener la estabilidad de nuestro cuerpo, y el segundo es originar procesos de retroalimentación. Vamos con los tipos de retroalimentación. Tenemos dos tipos, la retroalimentación negativa y la retroalimentación positiva. Cuando hablamos de retroalimentación negativa, es cuando hay un cambio del sistema en una dirección. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro sistema va a cambiar y nuestro organismo va a producir una reacción contraria. Por ejemplo, si nuestra temperatura corporal disminuye, estamos en un ambiente frío, nuestra temperatura corporal disminuye, ¿qué va a hacer nuestro cuerpo? Va a ejecutar una acción contraria. ¿Para qué? Para regular eso. Es decir, si yo estoy en una zona donde hay frío, mi temperatura corporal baja, entonces mi cuerpo va a empezar a producir acciones que hagan que mi temperatura corporal suba. Es decir, van a ocurrir acciones que van a hacer que mi cuerpo produzca calor. ¿Qué pasa cuando ustedes sienten frío? ¿Qué es lo primero, una de las primeras sensaciones que tienen cuando hace frío? O de lo primero que pasa con su cuerpo cuando tienen frío. ¿Qué comienza a hacer sus músculos?
A ver si les ha pasado cuando tienen mucho frío. ¿Qué comienza a hacer sus músculos? Sus músculos tiemblan, ¿verdad? Eso se llama tiritar, cuando empezamos a temblar. ¿Por qué ocurre eso? Eso es nuestro sistema de retroalimentación negativa. Nuestro hipotálamo capta que hay una baja temperatura, que está el valor constante, que es 37 grados centígrados, bajó. Entonces se activa la alarma de que nuestro organismo está fallando y envía una señal para que se active un mecanismo de retroalimentación negativa, que es decir, va a ser una acción contraria, va a producir calor en vez de frío. Entonces nuestro cuerpo comienza a temblar y esos son pequeños espasmos musculares que lo que hacen es producir calor. ¿Por qué? Porque cuando nuestro músculo está en movimiento, produce calor. Y eso es lo que va a producir que nuestro organismo se mantenga la temperatura constante. Esa es una de las acciones que va a tomar nuestro organismo. Comienza el tiriteo o tiembla nuestros músculos, es para producir calor y dar un efecto contrario a eso que nos produjo una acción externa, que en este caso fue el frío. ¿Qué va a hacer este tipo de retroalimentación? La negativa lo que va a hacer es contribuir al mantenimiento del sistema. Entonces, la negativa realiza una acción contraria, pero la finalidad es contribuir al mantenimiento del sistema. Vamos, aquí por ejemplo tenemos en esta imagen un ciclo de retroalimentación negativa. Si por ejemplo nuestra temperatura corporal aumenta, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir la sudoración. ¿Por qué? Para que esa sudoración refresque nuestro cuerpo. Pero si la temperatura corporal disminuye, van a ocurrir escalofríos o va a temblar nuestro cuerpo para que se produzca calor y aumente de nuevo la temperatura corporal. No sé si se han dado cuenta que hay personas, por ejemplo en verano, que cuando tienen mucho calor toman café caliente o se toman un té caliente. A veces no entenderán por qué lo hacen, porque si hay calor, ¿para qué van a tomar algo caliente? Lo que ocurre es que eso caliente que están consumiendo les va a producir sudoración y la sudoración les va a refrescar su piel. Entonces, cuando la temperatura corporal aumenta, nuestro cuerpo suda para refrescar la piel y cuando disminuye, produce escalofríos o temblores para que se produzca un calor corporal. Continuamos. Ahora vamos con la retroalimentación positiva. A pesar de que dice que es positiva, no produce un efecto positivo en el organismo, al contrario. Entonces, es al contrario, la negativa contribuye al mantenimiento, pero la positiva no. En el caso de la positiva, cuando los mecanismos normales de control son destruidos, se va a producir un daño al sistema, es decir, se puede ocasionar incluso la muerte. Por ejemplo, la temperatura corporal es 37 grados centígrados. Pero si, por ejemplo, un niño le da una fiebre muy alta que le llega a 42 grados centígrados, eso va a destruir sus mecanismos de retroalimentación negativa, es decir, va a dañar el sistema y no va a poder actuar el mecanismo de regulación negativa. Entonces, ¿qué pasa? Se dañan todos sus sistemas, todo su control, y se va a producir un daño que puede causar incluso la muerte. De allí es cuando vienen las convulsiones y como lo peor que pudiese pasar es la muerte. Entonces, en la negativa se contribuye al mantenimiento del sistema, pero en la positiva es cuando ya se dañan todos los sistemas de control y se produce un daño. Aquí le puse como ejemplo fue un termómetro, o sea, para simularlo de que si la temperatura sube en exceso, se produce un daño. Puede causarse convulsiones, una convulsión va a producir daños a las neuronas y lo peor en el caso sería la muerte. Vamos ahora con la homeostasis a nivel celular. La homeostasis a nivel celular se lleva a cabo gracias a ¿quién? Gracias a la membrana celular. Si recuerdan, ya ustedes vieron el tema de células, si no me equivoco, ¿quién se encarga de controlar el
el paso y la salida de sustancias al medio intercelular? La membrana celular. Ella es selectiva. Ella escoge quién entra y quién sale. Solo va a entrar lo que necesita la célula y va a salir lo que ya no necesita. Entonces, en la homeostasis a nivel celular, la membrana celular se encarga de regular qué entra y sale para evitar niveles de toxicidad. Entonces, gracias a la membrana, en el interior celular va a entrar solo los metabolitos, solo los aniones, cationes, solamente lo que necesite la célula. Y lo que la célula necesita excretar o desechar también va a salir a través de la membrana celular. Esta membrana va a permitir que no ocurra niveles tóxicos en la célula, que eso lo que hace es dañar al organismo. Entonces, a nivel celular se da gracias a la membrana celular. A ver, entonces, entre la negativa y la positiva, ¿quién es la que contribuye al mantenimiento del sistema? Entre la retroalimentación negativa y la positiva. ¿Quién es la que contribuye? La negativa, muy bien. Y la positiva es la que va a dañar al sistema. Cuando ya no funcionan los controles, véanlo como si fuera una computadora. Cuando ya no funcionan los controles, cuando ya no le funciona nada a la computadora, se daña. Así igualito funciona nuestro cuerpo. Vamos ahora con la homeostasis en el ser humano. La homeostasis opera en todas las células de nuestro sistema. Y las células están integradas. Las células van a conformar tanto los fluidos corporales como tejidos y órganos. Entonces, la homeostasis se da a todo nivel del ser humano, desde la más mínima célula que tengamos hasta el órgano más grande que tengamos. ¿Cómo va a ocurrir esto? Esto va a ocurrir mediante el intercambio constante entre la sangre y el líquido extracelular. El líquido extracelular es el que se encuentra rodeando a las células, y en la sangre también nos vamos a encontrar con algunos tipos de células. Recuerden que tenemos los glóbulos rojos, tenemos los glóbulos blancos, tenemos las plaquetas. Entonces va a ser ese intercambio de sustancias tanto entre las células de la sangre como las células de otros tejidos y otros órganos. ¿Quién va a nutrir o quién va a mantener en constante equilibrio a la célula? Va a ser su líquido extracelular. La composición constante del líquido extracelular va a ser quien proteja a la célula. Es en esa zona donde va a estar ocurriendo el intercambio. Él es el que va a aportar lo que necesita y el que se va a encargar de recibir lo que la célula está excretando y llevarlo hacia las zonas donde están esos órganos encargados de la excreción de esa sustancia. Aquí dice que el aparato circulatorio es vital para el equilibrio homeostático. ¿Por qué creen que el aparato circulatorio será vital para el equilibrio homeostático? A ver, ¿quién me puede decir por qué cree que es vital? ¿A dónde va todo lo que absorben? Por ejemplo, cuando consumimos los alimentos. La absorción ocurre en el intestino. ¿Y a dónde creen que se va eso directamente? Eso se va directamente hacia el torrente sanguíneo. Exacto, los nutrientes van hacia la sangre. Como los nutrientes van hacia la sangre también va a ser la que se encargue de llevar esos nutrientes hacia las zonas de nuestro cuerpo que lo necesite. Entonces la sangre va a ser como el transporte o como el vehículo que va a llevar todos esos nutrientes a las zonas donde se necesite. También se encarga de regular la temperatura y el sistema inmune. Además de esto, del sistema circulatorio, también participa el sistema endocrino, el sistema nervioso, pero principalmente el que lleva los nutrientes va a ser el sistema circulatorio. ¿Y quién va a ser el principal órgano, o la principal glándula que se encargue de ejecutar todos estos sistemas de equilibrio? Va a ser el hipotálamo. El hipotálamo, digamos que esto es una empresa y el hipotálamo va a ser el jefe de todo. Él es el que va a ordenar todas las acciones que se van a realizar, principalmente en los mecanismos de regulación de la temperatura.
El hipotálamo, él va a desempeñar un papel decisivo en la homeostasis. Él es el más importante en este sistema. ¿Por qué? Porque él se va a encargar de integrar la información que viene del cerebro, del sistema nervioso y del sistema endocrino. ¿De qué manera va a actuar? Él va a controlar la termorregulación, que sería la temperatura corporal, el balance de energía, el balance de líquidos, los fluidos corporales, y va a influir sobre la conducta. ¿De qué manera? ¿Cómo sabemos que nuestro organismo necesita alimentarse? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo nos damos cuenta que nuestro organismo necesita alimentarse? ¿Qué modificación de la conducta nos hará el hipotálamo para que nosotros sepamos que nuestro organismo necesita nutrirse? ¿Qué sensación tendremos para saber? Sensación de hambre, muy bien. Esa sensación de hambre, ¿de quién viene? El hipotálamo es el que nos va a dar esa modificación de la conducta. Él va a hacer que tengamos esa sensación de hambre. ¿Por qué? Porque nuestro organismo necesita nutrientes. Sensación de sed, porque nuestro organismo necesita agua. Todo eso lo va a ordenar el hipotálamo. Continuamos. Vamos con algunos mecanismos de autorregulación que ocurren en el humano. Vamos primero con la temperatura corporal. La temperatura corporal es realizada, esa regulación es realizada por las neuronas hipotalámicas, es decir, las neuronas que se encuentran en el hipotálamo. A ver, ¿cuál es la temperatura corporal constante? Ya se los dije. ¿Cuánto es? 37 grados centígrados. Muy bien. Se admite una variación de 1 grado centígrado nada más. Ya después de los 38 ya se considera fiebre. A partir de los 38 se considera fiebre. Y a partir de los 36 ya se comienza a considerar como hipotermia, que es cuando baja la temperatura. Entonces, cuando la temperatura desciende, el hipotálamo va a activar los mecanismos para generar calor. ¿Cuáles eran esos mecanismos? Ya dijimos que el temblor, por ejemplo. ¿Cuál más? ¿Por qué creen ustedes que también se nos eriza la piel? Se nos pone la piel de gallina. ¿Por qué será? Que se nos paran los pelitos de los brazos, de todo el cuerpo. ¿Por qué será? Por el frío. Pero eso ocurre cuando se eriza la piel. Eso ocurre es como para crear una barra de protección para que el aire no entre directamente en nuestra piel, sino que como que siga de largo. Por eso ocurre eso, por eso se eriza la piel, porque los vellos van a crear como una cortina de protección para que el frío no entre directamente a la piel. Entonces la actividad muscular se va a elevar, se eleva la tasa metabólica y ocurre la disminución del aporte sanguíneo a la piel. Nuestro organismo es tan perfecto, digámoslo así, digamos que es inteligente, pues. ¿Qué pasa cuando sentimos mucho frío, cuando estamos en una zona muy fría? El flujo sanguíneo va a disminuir en la piel, es decir, ¿por qué creen ustedes que lo primero que se nos comienza a enfriar o a congelar son las yemas de los dedos, las orejas, la nariz? ¿Qué ocurre? El flujo sanguíneo no va a llegar a las extremidades, no va a llegar a los extremos, sino que nuestro organismo se va a concentrar en bombear sangre más que todo a nuestros órganos más internos. Se encarga de mantener calientes nuestros órganos más internos. Y por eso primero se nos enfrían los dedos, las orejas, la nariz. Nuestro cuerpo activa ese mecanismo para que se disminuya el torrente sanguíneo hacia los extremos y llegue más hacia los órganos más internos, como el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones, todos los órganos internos. Vamos ahora con otro mecanismo. Aquí tenemos, por ejemplo, un mecanismo de termorregulación. Cuando llega a 35 grados centígrados, por ejemplo, es temperatura baja, ocurre un desajuste. ¿Cómo se puede ajustar? Aquí dice tiritona, es decir, que nuestro cuerpo comienza a temblar para generar calor y allí va a subir.
Cuando llega a 41 grados centígrados, que hay otro desajuste, ¿qué va a pasar? Nuestro cuerpo comienza a sudar para refrescar nuestra piel y comienza a bajar nuevamente la temperatura. También por eso cuando tenemos fiebre y consumimos un medicamento para la fiebre, ese medicamento nos hace sudar. El balance hídrico. Nuestro cuerpo, el 65% al 70% aproximadamente de nuestro cuerpo es agua. ¿De dónde viene esa agua? Principalmente de los líquidos y alimentos que ingerimos. Otra fuente es el agua metabólica producida por el catabolismo. Cuando ocurren reacciones químicas en nuestro cuerpo, generalmente se libera agua. Entonces, eso es otra fuente de agua para nuestro cuerpo. ¿Cómo se va a regular la cantidad de agua? Mediante la excreción de los líquidos, ya sea por los riñones, los pulmones, la piel y el tubo digestivo. Nosotros tenemos una ingesta media de aproximadamente 2.500 a 3.000 mililitros de agua por las bebidas que consumimos, los alimentos y la oxidación metabólica, que es esto que le dije aquí, el agua metabólica. ¿Cómo se regula eso? Con la excreción. Nosotros excretamos la misma cantidad de líquido que la que consumimos. Entonces, mediante la respiración, aproximadamente 600 mililitros. Transpiración y evaporación, 100 mililitros. Mediante la orina, 1.500. Y mediante las heces, 100. Entonces, lo mismo que entra debe salir para mantener un equilibrio. Y los niveles de azúcar en sangre es otro mecanismo de autorregulación. La glucosa es el combustible de todas las células. Todas nuestras funciones se realizan gracias a la glucosa, al azúcar que está en nuestro organismo. Esa es nuestra gasolina. ¿Cómo entra el azúcar? Ella va a entrar mediante el torrente sanguíneo, que se absorbe el azúcar mediante el sistema digestivo, se va a absorber en el intestino y de ahí va a pasar al torrente sanguíneo. Y también lo tenemos en las reservas de glucógeno que hay en nuestro hígado y en nuestros músculos. ¿Qué pasa si los niveles de azúcar están elevados? Ocurre la glucogénesis. Glucogénesis es cuando la glucosa pasa a ser glucógeno y se va a almacenar en el hígado y los músculos. Y cuando los niveles de azúcar son bajos, ocurre la glucogenólisis, que es la acción contraria, es cuando de glucógeno pasa a glucosa. Todo esto es regulado por la hormona insulina. Entonces, si tenemos la glucosa alta, va a actuar la insulina degradando el glucógeno a glucosa. Va a tomar las reservas de glucógeno, perdón, va a degradar la glucosa a glucógeno y lo va a almacenar en el hígado y músculos. Y cuando es baja, va a actuar el glucagón, convirtiendo el glucógeno en glucosa. Todo esto se da gracias a la insulina y al glucagón, que son dos hormonas. Bueno, con esto terminamos lo que es la homeostasis en nuestro cuerpo. Para la próxima semana vamos a realizar toda la actividad práctica que está en la 111, 112 y 113. Una parte de la clase va a ser eso, vamos a realizar esa actividad práctica, la voy a realizar con ustedes. ¿Alguna duda sobre el tema? ¿Alguna duda o todo quedó claro? ¿Seguro que entendieron? No, no les voy a dejar tarea. No les voy a dejar tarea. Como les estoy diciendo, en la próxima clase vamos a realizar la actividad práctica. No hay tarea, no hay tarea. La próxima clase realizamos la actividad práctica. Los apuntes, deberían de copiar sus apuntes en el cuaderno. Cada vez me pregunten si se copia algo en el cuaderno, ustedes deberían de estar apuntando lo que les parezca interesante, lo que vieron interesante en la diapositiva. Bueno, chicos. Me despido entonces. Nos vemos la próxima clase. Gracie, escríbame por el WhatsApp. Hasta luego, chicos.